Sé que no soy la única en la búsqueda de la tinta blanca perfecta y hace unas semanas me llegó una tinta muy esperada. ¿Ustedes creen que la encontramos? Yo soy Alesa y me encanta que estés aquí en Alesart. Bienvenidos de nuevo a un video más de Conociendo Materiales y me emociona mucho presentarles este material de hoy porque a mí me ha vuelto loca desde hace mucho tiempo y más ahora que lo tengo en mis manos. Se trata de la tinta White Ink 30 de Kuretake. Es una tinta que he estado buscando por varios meses y que no había encontrado porque o estaba agotada o porque no existía en las tiendas de arte que yo conozco, hasta que por fin la pude encontrar. Entre sus características es una tinta blanca de alta opacidad, es a base de agua, pero es resistente al agua cuando se seca. Es de 30 mililitros y no es adecuada para plumas estilográficas como estas. Y en la parte de la tapa tiene dos cortes para que puedas colocar tu pincel. Creo que algo que buscamos la mayoría de una tinta blanca es que se pueda utilizar sobre otros materiales de arte, es decir, como las acuarelas, el wash, los colores, y se puedan crear luces y brillos o incluso podamos hacer correcciones. Así que estoy muy emocionada con esta tinta porque para mí el buscar la tinta perfecta blanca ha sido un tema porque no todas logran esa perfección de blanco con todos los materiales. Así que vamos a probarla. En lo primero que lo vamos a probar será en lo básico que son papeles de colores, que aunque uno pensaría que es lo más sencillo y que es obvio que ahí pintaría, no todas las tintas blancas pintan bien sobre ellos. Y como pueden ver tenemos el papel negro en el cual vamos a comenzar. Y ustedes van a notar lo blanco que se ve gracias a su alta opacidad. Me encanta la cobertura que deja, así que podemos decir que sobre papel negro está excelente. Y ahora nos vamos con el azul y puedo decir totalmente lo mismo. Sobre los dos papeles que trabajamos esta tinta blanca, su opacidad hace que se vea muy bien en ambos papeles. Algo que me gustó al diluirlo ya con agua sobre el papel negro es la textura que deja y el tono. Creo que podemos trabajar muy buenas texturas también al diluirlo, además de que no se hace totalmente transparente. Algo que puedo notar es que tiene mucha pigmentación porque incluso al meter el pincel en el agua inmediatamente se pone blanca. Nos pudimos dar cuenta que antes de que se seque la podemos diluir incluso en el papel. Ahora vamos a confirmar que una vez estando seca ya es resistente al agua. Y así es, una vez estando seca la tinta ya no se puede reactivar. Ahora vamos a hacer de rápido unas pequeñas ilustraciones para probar esta tinta en diferentes materiales. Usaremos tinta china, wash, lápices de colores, y acuarela. Y ahora lo vamos a aplicar encima de cada ilustración para ver cómo actúa la tinta sobre cada medio.
Sabía que esta iba a ser la tinta que tanto buscaba. Como pueden ver, cubrió perfectamente en los 4 diferentes medios y sin ningún problema. ¡Uy! Estoy muy emocionada. Para mi gusto y experiencia, esta ha sido la tinta blanca perfecta que he encontrado hasta ahorita. Como pueden ver, su alta opacidad hace que funcione perfectamente. Y también lo padre es que podemos diluir la tinta y así podemos cambiar su consistencia y también su opacidad, dependiendo para qué lo necesitemos. Así es que para mí es una tinta hasta ahorita muy completa y espero que si ustedes la llegan a probar les guste tanto como a mí. Así que definitivamente puedo recomendarles esta tinta blanca de Kuretake. En la cajita de descripción les dejaré en dónde la pueden encontrar si es que aún no se ha agotado. Y pues espero que les funcione tanto como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este video y si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que les pueda avisar cuando tenga un video nuevo. Y si quieren ver más de mi trabajo me pueden seguir en mis otras redes sociales. Te abrazo fuerte, nos vemos en un siguiente video y que no se te olvide que si quieres lograr algo, haz que suceda.